Romanos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos de lo que vamos a hablar hoy día. Nuevamente vamos a abarcar todo el capítulo en esta mañana porque es un tema que presenta a Pablo ahí. Y como ya lo mencioné la semana anterior, los tres capítulos, es decir, el 9, el 10 y el 11, Pablo hace referencia, como él se expresa, a sus hermanos en carne, como decimos nosotros, su población en sangre, o sea, su pueblo, ¿no? Donde él es parte. Entonces, esos tres capítulos, hoy, con la preparación de la prédica de hoy, más fuerte aún me he dado cuenta qué importante es tocar esos temas y cómo el apóstol Pablo comparte esos temas con la debida importancia también, ocupándose 3 capítulos. Eso es realmente algo bastante importante. Cuando él habla, por ejemplo, más adelante vamos a ver eso, algunos otros aspectos de la comida, o en otros libros, o en algunas otras cartas, toca algunos temas. La resurrección, por ejemplo, de Jesús, abarca Pablo un capítulo en 1 Corintios, capítulo 15 justamente, que es obviamente lo más importante. La resurrección, por ende, es compartido y enseñado en todo el Nuevo Testamento y al final en toda la Biblia, pero utilizar, como nosotros lo contamos, 3 capítulos, es decir, un texto bastante extenso y largo acerca de su propio pueblo, de su propia nación como etnia, como en sangre, nada espiritual, sino en carne, realmente tiene mucha importancia. Observando la historia, nos damos cuenta, era muy importante entender esos capítulos y la iglesia no siempre lo ha entendido. Y eso es triste. Y eso vamos a ver en el día de hoy, un capítulo realmente que me ha tocado fondo en mi corazón, de qué importante es eso lo que vamos a escuchar hoy día. Entonces, les ruego que podamos estar realmente atendiendo la palabra, porque mi anhelo es, por eso lo comparto aquí también, que eso lo que vamos a escuchar hoy día, nunca más nos olvidemos y podemos también de alguna manera transmitir a otros y otras generaciones, etc. Vamos a leer primero aquí Romanos 10, versículo 1 al 4, y luego vamos a saltar al versículo 8, la parte B, hasta el versículo 13. Eso vamos a leer aquí, ¿no? Y si no hemos leído todo el capítulo en la casa, van a poder realizarlo posteriormente. Vamos a ponernos de pie, por favor, para que podamos leerlo muy bien, todo eso, lo que Pablo aquí nos va a hablar. Dice Romanos 10, primeramente 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 8b, voy a explicar por qué 8b. 8b dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Vamos a tomar asiento, por favor. El peligro de no comprender el Evangelio. Claro, nosotros de repente tomamos
como que, bueno, ahora el pastor aquí nos habla, ya somos salvos, o sea, Pablo también un poco vueltero, ¿no? Y así, y no. Creo que hay algunas cosas que ignoramos un poquito cuando pensamos que la Biblia da vueltas. El pastor será que puede dar vueltas y le puede juzgar conforme a eso, no hay ningún problema, ¿no? Pero digamos ya observar la palabra de Dios que hay tanto, o sea, y por eso no leemos y todo esto. Yo creo que algo no estamos entendiendo porque todo es palabra de Dios. Todo es para nuestra edificación y Dios sabe por qué coloca el Espíritu Santo algunas palabras en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y hoy día realmente es un tema sumamente importante. Como ya mencioné, que no se ha dado la debida importancia como lo hace la palabra de Dios, como lo hace Dios, como lo hace el Espíritu Santo. Para mencionar primero algo porque hay confusión en eso, pero creo que ya nos hemos dado cuenta con lo que hemos leído hoy, la semana anterior hemos leído también y vamos a seguir leyendo el capítulo 11. El Israel histórico no es la iglesia. El Israel histórico no es la iglesia. Es decir, de lo que Pablo está hablando aquí no es encubiertamente, espiritualmente la iglesia al final. No debemos tener una confusión como tal. Y hubo siempre confusión en este aspecto. Yo hace poco he leído un comentario sobre Juan Calvino que justamente confunde esto, en el capítulo 11 más que todo, ¿no? Que él opina que se trata del Israel espiritual. Y eso realmente, los días miércoles especialmente hemos compartido cómo interpretar la palabra de Dios, cómo entender la Biblia, cómo ver el texto y todo eso. Por lo menos a partir de estas enseñanzas podemos darnos cuenta, pero eso no hace justicia al texto de decir, está hablando aquí Pablo del Israel espiritual, cuando él mismo se explica y diciendo, mis hermanos en carne. Amén, mis hermanos en carne. No está hablando de algo espiritual, no está hablando, espiritualizando aquí la israelidad de la iglesia, no está hablando de eso el apóstol Pablo. De hecho, los 9, 10 y 11 está hablando Pablo del Israel histórico. De que si solamente leyéramos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de qué está hablando Pablo, del Israel histórico. Entonces, no se refiere a la iglesia cuando Pablo menciona a Israel. De hecho, aunque en la historia hubo esas confusiones y errores, de hecho, en ninguna parte en la Biblia la iglesia es llamada Israel, o peor, Israel espiritual. En ninguna parte de la Biblia. Este es un invento posterior desde los padres de la iglesia que confundieron algunas cosas. ¿Por qué? Lo voy a mencionar algunas cosas que ya hemos leído en el capítulo 9, que hemos leído en el capítulo 10 y que vamos a leer la siguiente semana en el capítulo 11. Ahí muestra Pablo evidentemente que Pablo está hablando acerca de Israel y de los judíos históricos, tal cual que son descendencia, que son sus hermanos y sus parientes en carne. Y Pablo hace estas diferentes menciones en los 3 capítulos diciendo acerca de Israel, los judíos históricos, históricamente hablando, mis parientes según la carne, dice Pablo. Yo creo que eso es más que evidente, que no podemos espiritualizar aquí nada. Mis parientes según la carne. Luego dice Pablo, israelitas de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Son israelitas de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Luego Pablo menciona este Israel histórico del cual, de este pueblo, que vino Cristo, otra vez, según la carne. Que vino Cristo según la carne. Jesús era israelita. Jesús era judío. Amén. Pablo menciona, por eso es tanta confusión de decir la iglesia es el espiritual, es el Israel espiritual. Es tan confuso decir esto. ¿Por qué? Porque Pablo presenta a este pueblo histórico de Israel y los judíos los presenta como no salvos. ¿Me explico? Como no salvos. Es más, trae una característica, lo que son ellos, ¿por qué no son salvos? Porque buscan realizar su propia justicia. ¿Qué es la iglesia? ¿Busca su propia justicia? ¿Qué es la iglesia? ¿No son salvos? Más bien todo lo contrario, ¿sí o no? Pablo también los menciona a Israel, a sus hermanos en carne, a los judíos,
que no han creído en el Mesías, no han creído en Cristo. Pablo menciona que él mismo es israelita y se identifica con una de las tribus. Yo soy israelita de la tribu de Benjamín, dice él. Entonces, todo indica aquí que no está hablando algo espiritualizando, sino está indicando en esos 3 capítulos, realmente aquí está hablando Israel en carne. Y dice, un pueblo endurecido en relación con Cristo. Están endurecidos, menciona Pablo. Pablo menciona en el capítulo 11 que el Israel histórico son ramas naturales, son las ramas naturales del olivo. Las ramas naturales del olivo. Pero están desgajadas, están sacados. Y menciona a Pablo algo muy importante que vamos a justamente observar en el capítulo 11. Este Israel histórico, estos judíos, están por un tiempo excluidos de la salvación. Excluidos, ojo lo que digo, o oído lo que digo, por un tiempo. Están excluidos por un tiempo de la salvación. No significa que hay judíos que pueden convertirse. De hecho, algunos, no son muchos, pero algunos se conviertan. Podemos leer algunos libros de judíos que se han convertido. Pero a mí me hace sentir los judíos que se convierten a Cristo, al Señor Jesucristo, tal cual como nosotros, eran judíos ni siquiera practicantes realmente del judaísmo, como lo que mencioné la semana anterior. No son judíos ortodoxos, sino eran judíos que por generación son judíos y luego alguien les predica o leen el Nuevo Testamento y se dan cuenta, wow, o sea, es verdad, pues Pablo también era judío, Jesús era judío, yo también por generación, a ver, me interesaré más por esto. No tenían un propio interés de su propia religión, sino más bien conocieron a Cristo. Entonces, no he escuchado mucho que judíos ortodoxos, así tal cual, se hayan convertido a Cristo. Y puede pasar también, puede darse también, pero será lo que se observa muy limitadamente. ¿Por qué? Porque Pablo lo explica. Porque están endurecidos y excluidos por un tiempo de la salvación. Ahora, por ahí también hay que tener mucho cuidado, porque alguien podría acusar y decir, entonces hay 2 pueblos de Dios. No, por supuesto que no. Dios tiene un solo pueblo y eso representa el olivo, que vamos a leer todavía. No son 2, es un solo pueblo. En la carta de los Efesios, Pablo habla acerca de los 2. Hay 2 realidades, judíos y gentiles, y de los 2 hacer un solo pueblo nuevo, un solo hombre nuevo en Cristo. Y como ya lo dije, no es la iglesia el Israel espiritual. En la visión de Pablo, la iglesia de Jesucristo, eso se muestra, por ejemplo, en algunas congregaciones, especialmente a la iglesia de Roma, donde estamos nosotros estudiando y observando la carta de Pablo a Roma. Hemos comenzado eso y si quieren recordar esa parte pueden entrar al YouTube. En la primera prédica de Romanos capítulo 1, versículo 1, solamente un versículo hemos compartido en toda la prédica, explicando qué es la iglesia de Roma, qué es la carta de los romanos, etcétera, etcétera. Entonces ahí mencioné esto, que la iglesia de Roma tenía una característica especial, que era más o menos mitad cristianos griegos, gentiles, y otra mitad cristianos convertidos judíos, ¿no? Entonces, la visión de Pablo para la iglesia de Jesucristo, que está compuesta más bien de israelitas y de gentiles, y todos unidos en Cristo. Ahora, es importante tomar en cuenta, y se van a dar cuenta a través del desarrollo aquí, lo que vamos a leer, realmente es de mucha importancia lo que están escuchando ustedes. Romanos 10:1, por favor. Eso es lo que Pablo expresa aquí. Versículos otra vez así bien sencillo y no sería difícil de comprender esos versículos, pero observamos que durante 2000 años de la iglesia, de la existencia de la iglesia de Jesucristo, este versículo especialmente parece como que lo ha ignorado la iglesia. Lo ha ignorado totalmente. Porque Pablo expresa, en el versículo 1 dice, hermanos, escribiendo a la iglesia de Roma, compuesto por judíos y gentiles, dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios
por Israel es para salvación. Es para salvación. ¿Qué no se entiende en este versículo? ¿Me explico? ¿Qué no se entiende? ¿Está hablando de Israel? ¿No es la iglesia? Está hablando de Israel en carne. Y Pablo expresa que no son salvos por ser Israel. Pero Pablo tiene ese anhelo. Y él ora y ruega, así como él oraba y rogaba a Dios y al Señor Jesucristo por las diferentes iglesias en diferentes lugares. Siempre comienza a hacer sus cartas, ¿sí o no? Diciendo constantemente, continuamente están en mis oraciones, ¿sí o no? Así también Pablo ora y anhela que el Israel en carne, el Israel físico, el Israel, sus parientes, los judíos, su anhelo y oración es para salvación. Dile que está a tu lado, Pablo oraba para salvación de Israel. Pablo añoraba y anhelaba la salvación para Israel. Solamente, no, obviamente que no. Es más, leemos en el libro de los Hechos cómo él mismo fue rechazado por los judíos y él dice, expresa justamente al final del capítulo del libro de los Hechos, él dice, ahora me voy a los gentiles porque ellos están rechazando. Y seguro Pablo luchaba años con ese rechazo de por qué rechazan su propio Cristo, su propio Mesías, su propio Señor, su propio Salvador. ¿Por qué rechazan? Y debemos observar, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo ya tiene lucidez en esto. El Espíritu Santo ya le ha iluminado cuál es el problema. Ahora, eso no vamos a hablar hoy, sino la próxima semana. Pero Pablo tiene un fuerte anhelo al respecto del Israel histórico. ¿Y cuál es este anhelo? Para salvación. Dile de nuevo a que está a tu lado, es para salvación. El subtítulo aquí de el título aquí de esta partecita de esta prédica, dije, el peligro de no comprender el Evangelio de Jesucristo. El peligro de no comprender el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el peligro? Las consecuencias lo podemos observar en la historia. En la historia antes de la iglesia, antes que venga Cristo. Pero lo más triste, porque a partir que viene el Evangelio de Jesucristo, debería haber una comprensión tal como Pablo lo tuvo y que él escribió, todos podemos leerlo, ¿no? Acerca de lo que pasa con Israel. Las persecuciones constantes al pueblo judío y al pueblo de Israel lo podemos ver a través de toda la historia, ¿sí o no? Constantemente el Israel físico ha sido perseguido. Podemos leer el Antiguo Testamento y en la historia de Israel podemos ver que fueron perseguidos por Egipto, por los amalecitas, por los filisteos, por los asirios, por los moabitas, por los edomitas, por los de Asiria, por Babilonia, por los persas, por los griegos, por los romanos, y ahí viene Cristo. Pero lo triste es, lo que realmente preocupa, y eso muestra de no comprender el Evangelio, es todo lo que pasa a partir de la iglesia. Que debería haber una comprensión así como Pablo lo tuvo. Pablo decía, mi anhelo y oración para Israel es para salvación. De nuevo, lo que vas a escuchar esta mañana es muy importante. Tan importante que yo espero, y también juntamente con ustedes y con otros, que lo que ha pasado en la historia en contra de Israel físico, en contra de los judíos, nunca más se repita. Porque eso es lo que ha pasado, lo que podemos observar, lo que vamos a escuchar ahorita, es por no entender el Evangelio. Porque a partir de la iglesia cristiana, fueron los judíos perseguidos mayormente por la iglesia cristiana. Y eso no se entiende. O sea, si fueran todavía otros pueblos también, y la iglesia más bien orando por Israel, así como Pablo dice, bueno, ese sería lo correcto, pero parece como que la iglesia en sus diferentes partes y hombres y mujeres no han entendido el Evangelio de Cristo. Aun si fueran los enemigos, ¿qué nos decía Jesús? ¿Qué debemos hacer al respecto de enemigos? ¿Orar por ellos o no? ¿Bendecirlos o no? ¿Orar por su salvación o no? Pero la iglesia, en vez de hacer eso, sencillamente ni necesitamos las palabras de Pablo para eso, sino tomar en cuenta las palabras de Jesús mismo.
Si tienes algún enemigo, ora por él, bendícelo, ora por salvación. Ni necesitamos Pablo. Pero ¿qué pasó? Es justamente la iglesia de Jesucristo que se encargó de perseguir a los judíos. Los padres, hay algunos padres de la iglesia, los primeros 3 siglos, ellos declaraban que los judíos son una secta que mataron al Salvador. Y esa frase, que por cierto, famosos padres de la iglesia lo han expresado, está lleno de ignorancia, pero total, ignorando el evangelio y ignorando la historia en sí, ignorando el evangelio, porque están yendo en contra, haciéndose un enemigo, donde tal vez hay un enemigo, pero haciéndose su enemigo también. Y al mismo tiempo, es una falacia histórica total, porque quienes mataron al Salvador, entendiendo teológicamente e históricamente, es algo muy distinto. Teológicamente entendiendo quienes mataron al Salvador. Tú y yo, ¿o no? Con nuestros pecados, porque lo que es el Evangelio, la expresión del Evangelio. ¿Cómo los padres de la iglesia pueden reclamar llamando secta judía los sectarios, diciendo, ellos mataron a nuestro Salvador? Uy, un ratito, ¿no entendiste el Evangelio? Justamente para eso vino Jesucristo. Si fuera cierto, debían dar gracias a los judíos y no ahí declarando y persiguiendo y queriendo matarlos también. Pero también, entendiendo históricamente, ¿quiénes mataron y colgaron a Jesús en la cruz? No eran los judíos, eran los romanos, ¿o no? Luego, ¿quiénes realmente deseaban la muerte de Jesucristo? Así como llevándolo por delante. No eran todos los judíos, eran los líderes. Si juzgan a alguien, sería por lo menos los escribas, los fariseos, etcétera, etcétera. Y ni todos, sino mencionarlos por nombre y apellido. Pero no todos los judíos, ¿me explico? En Europa, los judíos constantemente durante siglos han sido discriminados de no poder ejercer ciertas profesiones, las mejores profesiones, las profesiones más respetables, se les prohibía ejercer. Una constante, un racismo, una discriminación constante. ¿Y quiénes al final estaban ahí gobernando y co-gobernando juntamente en toda Europa, en todo el imperio sacro? La iglesia, ¿sí o no? ¿Acaso la iglesia se puso al lado de ellos diciendo eso está mal? No. La iglesia mismo lo impulsó. En España se les hacía convertirles a ellos por la fuerza al cristianismo. Es decir, lo que trajeron aquí los españoles de hacer convertir a la fuerza a los indígenas aquí, ¿no es cierto? Lo hicieron en Europa anteriormente también con los judíos. Ponerles la espalda en su cuello, si no te bautizas en Cristo, te vamos a matar o te vamos a expatriar o te vamos a hacer difícil tu vida. ¿Eso es cristianismo? ¿Ese es el evangelio? Es no comprender el evangelio de Jesucristo. Amén. Han sido expulsados los países europeos durante siglos. La disminución de sus derechos en juicios y en la vida cotidiana. Llegó un judío a un juicio. No. Aunque sea el otro culpable, evidentemente, aquí el judío no tiene derecho de nada. En la vida cotidiana no tenían derechos. La iglesia se encargó del imperio romano. Fuera prohibido la celebración del Shabbat. ¿Quiénes celebraban el Shabbat? Los judíos. Modernamente, hay una teología que se llama teología del reemplazo, que en lugar de Israel ha llegado la iglesia. Una falacia total, histórica, teológica, cristiana, no entendiendo nada. Teología del reemplazo, una falsa doctrina, una herejía terrible por no comprender el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Agustín Hipona, lo hemos escuchado, ¿no? Un poquito un impulsador un poco ideológico o filosófico del catolicismo romano, ¿no? Escribía, los cristianos son en realidad Israel. Una aberración, un disparate, bíblicamente hablando. Martín Lutero decía y escribía, los judíos ya no son más pueblo de Dios, otro disparate. Entonces ahí te das cuenta que los más grandes teólogos de repente también pueden realizar enormes disparates, ¿sí o no? Por no tomar en cuenta sencillas palabras en la Biblia. Los primeros guetos en Italia han sido establecidos en el siglo XV, siglo XVI, donde los judíos
debían ser encerrados en ciertas zonas. Esta zona es de los judíos. Ellos no pueden vivir en otras partes de la ciudad. No pueden comprar terreno o les fue expropiado, les fue quitado. Ahí tienen que vivir, ahí tienen que trabajar, ahí hagan sus cosas, pero no queremos verlos. En Venecia, el primer gueto ha sido establecido ahí y luego por toda Italia, por varias ciudades. En esta época debían marcarse como judíos en su vestimenta. Comenzó primero con un redondo amarillo y luego había otra marca, ¿no es cierto? Una estrella aparentemente de David, pero en forma amarilla, ¿no? Judío. Debían marcarse así. Una terrible discriminación y racismo en contra de ellos, y todo impulsado por la misma iglesia, y ni los católicos ni los evangélicos se salvan ahí. Al extremo se llevó a través del holocausto en el nacionalsocialismo bajo Hitler. Incendiaron sus negocios de los judíos, incendiaron sus sinagogas. El holocausto, en los centros de concentración, aniquilaron con la bendición de la Iglesia Católica Evangélica. Aniquilaron más de 6 millones de judíos. ¿Te puedes imaginar? La mitad de toda la población boliviana, solo por el hecho de ser judíos. Aniquilaron a otros también, pero más que todo, a los judíos. Y lo más triste, que posteriormente las dos iglesias en Alemania, tanto la católica y la evangélica luterana, tenían que pedir perdón a los judíos. Se han arrodillado los obispos, han escrito cartas delante de rabinos judíos. Hemos hecho mal. Todo impulsado por la iglesia católica y luterana. Todo eso, ¿por qué? Es el peligro de no comprender el evangelio, de no leer sencillamente la Biblia. ¿Cuánto amaba Lutero la carta a los romanos, sí o no? ¿Y ese no había leído? Lo que acabamos de leer de Pablo, un solo versículo. Mi anhelo y mi oración para Israel es para salvación, no para aniquilación, no para mandarlos al infierno. Y el antisemitismo, como se llama esto, y la persecución a los judíos persiste hasta el día de hoy. No ha terminado. Hoy día se escucha propagandas en el internet, en las noticias podemos escuchar eso. Propagandas. No compro productos israelitas. ¿Lo has visto? El día de hoy, en Europa más que todo. Alguna gente se encarga de hacer propaganda. No compran productos israelitas. Los reclamos constantes hacia Israel de las Naciones Unidas, de que ellos violan derechos humanos, cuando es el pueblo democrático con mayor derechos humanos ahí en el Medio Oriente, ¿sí o no? Y cuando reclaman a Corea del Norte, las atrocidades en Corea del Norte, cuando reclaman las atrocidades en Venezuela, casi vecinos, cuando reclaman atrocidades en todos los países musulmanes, como hoy día en Afganistán, cuando reclaman las atrocidades en Rusia, cuando reclaman las atrocidades en China comunista. Y es la persecución a los judíos muchas veces por parte de los cristianos mismos. Cristianos reales o cristianos confundidos o no comprendieron, eso ya solo Dios sabe. Pero no podemos nosotros lavar las manos, es que no eran convertidos de verdad, sino nosotros hoy día, a partir de hoy, debemos comprender cuál es la realidad acerca de Israel físico, de Israel histórico, de los judíos hoy en la actualidad, porque siguen existiendo. Gracias al Señor siguen existiendo. Y siguen existiendo porque Dios es fiel. Y como ya lo mencioné, Dios tiene un plan todavía con esta gente. Están excluidos de la salvación temporalmente. Eso enseña Pablo. Pero su oración y anhelo es para salvación. Yo estoy seguro que Pablo daba saltos al aire cuando un israelita se convertía, y como él mismo menciona, que el velo es quitado cuando se convierten a Cristo. Pero eso todavía nos toca en el siguiente capítulo. Todo eso, lo que acabamos de escuchar, van a disculpar que lo haya, pero son 2000 años, ¿me explico? Son 2000 años de la historia de la iglesia y de frecuentes, constantes y metódicas, muchas veces, persecuciones. Y el por qué debemos también darnos cuenta es por falta de la comprensión del Evangelio de Jesucristo. Es por no entender.
Y si nosotros, por eso lo compartimos, no comprendemos, estamos en el peligro, como muchos lo han advertido también. Si no aprendemos de la historia, estamos destinados a ¿qué? A realizar los mismos errores, ¿sí o no? Por eso no debemos aburrirnos cuando escuchamos cosas así, sino debemos también tener el debido interés y de ser edificados en esa parte también. Porque eso es al final por culpa de la iglesia, por no comprender el evangelio de Jesucristo. Me llena de tristeza saber que 6 millones de infantes, niños, viejitos, abuelos, padres, jóvenes, con una vida por delante, todos aniquilados, 6 millones de judíos. Me llena de tristeza de saber, no solamente eso haya pasado, sino de saber todavía como iglesia de Cristo que representamos nosotros, somos partícipes, hemos sido partícipes de esto. Me llena de tristeza y de incomprensión. Y por eso debemos escuchar también esas palabras. Debemos entender estas palabras cuando Pablo dice, ciertamente, hermanos, dice Pablo, ciertamente mi anhelo y mi oración para Israel es para salvación. Amén. Esta falta de comprensión del evangelio se muestra ya en la Biblia. Vayamos a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, y Jesús tiene una palabra realmente muy seria al respecto. Cuando no se comprende el evangelio y no se actúa de la manera conforme al evangelio de Cristo. Eso ya se muestra aquí en Lucas 9:51, por favor. Dice así la palabra hasta el 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es decir, Jesús tiene que ser glorificado, dice la palabra, dice Lucas, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabemos nosotros para qué, ¿no es cierto? Para ser muerto en la cruz. 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. ¿Y qué pasó? Mas no le recibieron. ¿Quiénes? Los samaritanos. No le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Usted sabe que había un problema también entre los judíos y los samaritanos. ¿Y cuál es la realidad cuando no se entiende a Cristo, no se entiende el evangelio de Jesucristo? Que ellos eran sus discípulos ya andaban con él todos los días. Durante aquí estamos hablando ya casi 3 años, estaban siendo instruidos por Cristo en el evangelio de él. Y todavía no llegó la comprensión del evangelio. Por eso dice lo siguiente, 54. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan, los mayores y más importantes discípulos al lado de Pedro, de Jesús, los 3 primeros, dijeron, Señor, y hacen esta increíble y falta de comprensión del evangelio pregunta al Señor, y le dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma, que los destruya? Sean aniquilados estos que no nos quieren recibir, que no quieren creer en ti. Fuego que les destruya. ¿Qué dice Jesús? Qué impresionante. Entonces volviéndose él, mira lo que dice, los reprendió. ¿Qué les pasa? 3 años no entendieron nada. Los reprendió, diciéndoles, vosotros no sabéis qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No han entendido quién soy. No han entendido por qué he venido. No han entendido, así humanamente expresándonos, nada. ¿Qué les pasa? Les dice Jesús. Al ellos querer destruirlos, quemarlos vivos. ¿Qué es quemar completamente? Holocausto. Por eso digo yo, los discípulos, los cristianos, genuinos, verdaderos cristianos, cuando no entienden bien el evangelio, al respecto de Israel especialmente, hay disparates, hay holocausto. Y Jesús dice, reprendiéndoles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, de qué son ustedes. Otra vez siguiendo al diablo. Así. Y dice Jesús,
Esas famosas palabras. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron de esa aldea. Por eso Pablo dice, yo no estoy orando para que sean destruidos y castigados, y esos malvados judíos que deberían, voy a orar para que vengan, para que se enceguecen, para que se destruyan, que se enferman. No. Pablo ya era del espíritu correcto. Pablo estaba predicando el evangelio de Cristo, el evangelio del reino. Anatema aquel que no predica en la iglesia, diciéndose cristiano, sea separado, si tergiversa y cambia el evangelio. Y Pablo dice, hermanos, ciertamente mi anhelo y oración para Israel es para salvación. Jacobo y Juan en esta época no lo entendieron, posteriormente entendieron. ¿Se recuerdan dónde Jesús envió a sus discípulos? A Jerusalén, a Judea, pero ahí viene el desafío para todo judío, cristiano, judío convertido a Cristo. ¿A dónde los envió? A los judíos. ¿Me seréis testigos dónde? En Samaria. Creo que ahí los 12, yo no sé, Señor, ¿quién irá a Samaria? ¿Tú vas a ir? No, yo no. ¿Y tú? No hay nadie. No hay nadie. Y de verdad es un hecho histórico, bíblico. Los cristianos judíos, los primeros cristianos, ¿a quiénes predicaron? Solamente a los judíos. No predicaron, no a los samaritanos, menos a los gentiles. Por no comprender el evangelio. ¿Acaso no había dicho Jesús, id y haced discípulos? ¿Dónde? A todas las naciones. Bien. Entonces, el anhelo de Pablo es para salvación. Virtud y problema de los judíos. ¿Cuál es la virtud y el problema? ¿A qué judíos se refiere Pablo? Eso va a ser muy, muy importante, como hemos visto la semana anterior. Vayamos a Romanos 10, 2 al 4. Los israelitas o los judíos, como los llama también. Pablo intercambia esos dos términos por si acaso. Los israelitas en la carne o los judíos. Para Pablo lo intercambia esos dos nombres, no hay diferencia en eso. Dice en versos 2 al 3, porque yo les doy testimonio. Pablo está seguro y observa esto, de que tienen celo de Dios, su virtud. Tienen celo de Dios. Yo no sé qué pasa con los judíos que hoy día la mayoría son ateos, por eso le he explicado la semana anterior. No sé si Pablo haya pensado en ellos también, ¿no? Pero eso solo Dios salva. Al final tampoco vamos a enjuiciarlos nosotros, mandarles fuego tampoco, ¿no? Sino Dios también tiene el poder para ellos convertirlos también. Entonces, no. Pero Pablo específicamente se refiere aquí a judíos creyentes, a judíos que creen en Dios, a judíos que esperan al Mesías, a judíos que cumplen su religión, su judaísmo, ¿no? Y que tienen celo de Dios, dice Pablo. Entonces, ¿cuál era la virtud de los judíos a los cuales, israelitas a los cuales se refiere Pablo? Ellos tienen celo de Dios. Ellos buscan a Dios. Ellos desean agradar a Dios. Todas esas virtudes son muy importantes en nuestra relación con Dios, ¿sí o no? Ellos desean conocer a Dios, desean agradar a Dios. Tienen temor de Dios, o sea, no quieren pecar contra Dios. Por eso también tantas reglas, etcétera, etcétera. Al final debemos entender esto. Ellos tienen un fuerte impulso de obedecer a Dios y sus leyes. Ellos quieren llegar a ser justos delante de Dios, obedeciendo a Dios. Esas son sus virtudes. Pero Pablo observa también los problemas de los israelitas, del por qué justamente aún no se convirtieron así en grande a su Mesías, a Jesucristo. Y dice Pablo, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el problema, menciona Pablo, de los israelitas, y ahí voy a ser muy cuidadoso porque yo no quiero meterme como alemán peor, como dije ya, meterme en problemas yo. ¿Ya? Prefiero hablar simplemente de Pablo. ¿Qué problemas observó Pablo siendo judío también? ¿Qué problemas vio Pablo en los judíos de su época y probablemente hasta el día de hoy persiste? Dice Pablo, no tienen un conocimiento preciso
de la justicia de Dios. No tienen un conocimiento preciso. Pablo dice, ellos ignoran la justicia de Dios. Buscan la justicia de Dios, pero la ignoran, dice Pablo. Ellos piensan de poder agradar a Dios a través y en sus fuerzas o en sus maneras, dice Pablo. Ellos no se afirman en la justicia establecida por Dios. No se sujetan, no se afirman en la justicia de Dios, dice Pablo. No comprendieron el fin, o mejor traducido sería, no comprendieron el propósito de la ley. Pablo dice al final en el verso 4, porque el fin, mejor es, porque el propósito de la ley es Cristo. Es llegar a Cristo, es confiar en Cristo, es realmente estar en Cristo. Ese era el propósito de la ley y no comprendieron esto. Habacuc 2:4 dice, ¿cómo llega el hombre? El judío primero, dice Pablo, y luego el griego también, el gentil como nosotros también. Pero comienza por el judío, anhela Pablo. Y ya en el Antiguo Testamento, en varios escritos, en el Nuevo Testamento también se escribe eso. En Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y dice Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Ya el Antiguo Testamento proclamaba eso. ¿Cómo tú puedes llegar a afirmarte en la justicia de Dios? No es en tus esfuerzos, no es porque tú cumples todo minuciosamente, sino es por tu fe en lo que Dios ha establecido su justicia. Amén. Lo que Pablo ya varias veces había dicho, hemos compartido. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos dice 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En Juan capítulo 5, versos 39 y 40 decía Jesús también, ese propósito del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, el propósito de la ley, el propósito de todo lo que Dios ha estado realizando en la historia de Israel, era justamente esto, llegar ellos a la justicia en Cristo. Ese era el propósito. Dice Jesús mismo, escudriñad las Escrituras, aquí la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces, por eso Pablo dice, ellos tienen celo de Dios. Quieren agradar a Dios. Quieren lograr ser correctos delante de Dios, en justicia delante de Dios. Pero ignoran cómo pueden lograr efectivamente. Porque el propósito de la ley era más que todo, dice Pablo, es conocer a Cristo y es creer en Cristo y ser investidos y justificados e imputados por la justicia ajena a la mía, de que Cristo ha hecho la justicia. Ese era el propósito de la ley. Amén. Y luego Pablo menciona eso de que ellos habían entendido mal la ley de Moisés. Ellos pensaban que el justo es el que vive la ley. Y Pablo menciona aquí, no lo vamos a leer todo, pero Pablo menciona aquí algo del libro de Deuteronomio, donde pensaban y no debían decir los judíos o los israelitas en esta época que alcanzar la justicia de Dios sería algo muy difícil, sería algo tan difícil como algo tan lejos como llegar al cielo, o algo tan difícil como llegar al lugar de los muertos. Deuteronomio dice, y Pablo lo dice, no es difícil. Si entiendes el propósito de la ley, dice Pablo, no es difícil. ¿Te parece difícil cuando ves todas esas reglas y normas, etcétera, etcétera? Pero Pablo dice, mas el propósito de la ley de Moisés es Cristo. Entonces Pablo exalta ahora y dice, no está lejos. Y Pablo menciona justamente lo que Deuteronomio ya lo dice, está tan cerca la justicia de Dios de ti, tan cerca como de tu lengua, de tu boca, de lo que tú hablas y de tu propio corazón. Está muy cerca de ti. ¿Y cuál es la palabra de fe que dice Pablo que predicamos nosotros? Que es el Evangelio, que es la proclamación del Evangelio.
Dice Pablo en Romanos 10, verso 8b, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es que realmente predicamos nosotros? Realmente se debe predicar y entender que está lejos, que está cerca a nuestro corazón, que está cerca a nuestra confesión, a nuestra lengua. La verdadera confesión de fe, que no es cualquier disparate de confesando, sino realmente la verdadera confesión de fe es esta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí presenta Pablo la verdadera palabra de fe, la verdadera palabra de lo que se debe proclamar y predicar a todas las personas, a judíos y a gentiles. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y dice Pablo en verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Cómo podía el israelita lograr la justicia en su vida? El Antiguo Testamento ya lo dice, Pablo lo dice varias veces, aquí también lo dice, Deuteronomio ya lo decía. Si tú crees, eso logra justicia en ti. Y cuando tú confiesas quién es Jesús, entonces es para salvación. Y el anhelo y oración de Pablo para los israelitas es para salvación. Dos ingredientes de la predicación cristiana, dos ingredientes de la fe en Jesús. Primero, el señorío de Jesucristo. Sean judíos o griegos como nosotros, gentiles como nosotros. El señorío de Cristo es la sustancia de nuestra fe, en que nosotros creemos y confesamos, Él es nuestro Señor, y así somos salvos. Amén. No solamente el Señor, sino Pablo se refiere realmente a esto, sino que sea mi Señor, tu Señor, que tú reconozcas, que Jesús sea el dueño de tu vida, que tú reconozcas y entiendes, Jesús es el Dios que se ha hecho hombre, por eso Él es el Señor, que Él es el creador del universo, esa es la confesión, que Él es juez de todo hombre, esa es la confesión para salvación, que tú creas todo eso, que Jesús es el Señor, amén. Y que tú creas, y ellos también, en la resurrección de Jesucristo. Y dice Jesús, primero hay que reconocer que Jesús era realmente hombre, no era una apariencia, no era una figura, no era algo, era realmente humano, que realmente además ha muerto, no de apariencia, no en un coma que él cayó, sino realmente era humano y murió tal cual, muerto de muerto. Y que ha resucitado de entre los muertos. Y que Él murió por los pecados de toda la humanidad. Y que Él resucitó realmente, no de ficción. Y tampoco como la teología liberal nos quiere inculcar, nos quiere enseñar que Jesús resucitó en nuestros corazones. No resucitó en nuestros corazones. Él resucitó desde el Gólgata, desde el lugar más terrible de los muertos. Ha salido de la tumba de la muerte, donde Él estaba encerrado. Él salió de la muerte, Él ha resucitado. Amén. Esa es la sustancia de nuestra fe. Y la oración y el anhelo de Pablo es que el judío también pueda reconocerlo. Pero si no lo hace, no lo manda al infierno. No ora para que venga holocausto sobre él, sino su oración es constante, que sean salvos, que conozcan la verdad. Pero todo es misericordia y gracia de Dios. Amén. No por obligación, no poniendo un sable en su garganta, no imponiéndole ahí de repente, si no te conviertes, te vamos a coartar tus derechos civiles. No te vamos a dar trabajo, bla, bla, bla. Sino que sea de corazón. Y Pablo salva algo. Hay un misterio, dice Pablo. Pero eso nos toca la próxima semana. En Romanos 10 dice el verso 11 al 13, pues la Escritura lo dice, todo aquel que en Él creyere, en el Mesías, en Jesucristo, el que ha muerto ha resucitado, el que siendo Dios hecho hombre y es Señor de todo hombre y juez de todo hombre y creador de los cielos y de la tierra, el que creyere en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén.
Ahora Pablo menciona aquí una escalera de salvación que tiene que ver a alguien que haya sido enviado. Pero ahí está Jesús, ahí están los apóstoles, ahí estamos nosotros hoy día. Alguien tiene que predicar, dice Pablo. Los otros tienen que escuchar, dice Pablo. Y luego tienen que creer por la palabra predicada, palabra de Dios predicada. Luego creen ellos y así se salvan ellos y nosotros. Todos basados en la misericordia de Dios. Amén. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si un día tenemos la oportunidad de predicar a alguien, nuestros familiares, como hemos dicho, debemos orar por eso, por nuestras amistades, debemos orar por eso, debemos predicar el Evangelio correctamente. Y si tenemos la oportunidad, Dios nos regala, a nosotros una vez Dios nos ha regalado esa oportunidad en nuestra casa en Sucre de poder predicar a un israelita, debemos hacerlo también con cariño y con todo nuestro amor y misericordia. Le hemos recibido en nuestra casa, le hemos cobijado, ¿te acuerdas, Liz? ¿No? Uno de Alemania, un israelita ha venido, se ha alojado con nosotros por unos días, creo nomás, le hemos hecho pasar y le hemos predicado el Evangelio de Jesucristo. ¿No? Ha estado muy agradecido, aunque creo que ahí no se ha convertido, ahora no sé cuál es su vida, ¿no? Pero ha escuchado el Evangelio de Cristo, ha sentido este cariño, este amor. Amén. Entonces, lo que pasa es, el verso 20 dice Pablo, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso es de nosotros. Nosotros estábamos lejos de Dios, no preguntábamos por Dios. Y Dios ha decidido ser hallado por ellos los que no le buscaban, tú y yo. A veces escuchamos eso, ¿no? Cuando yo busqué al Señor, bueno, yo no lo busqué, yo fui encontrado por Él. Amén. Entonces, y dice, y manifesté a los que no preguntaban por mí, los que no me conocían, ¿no? Entonces Pablo expresa aquí claramente el anhelo para la salvación de Israel. Y Dios hizo todo para que fuesen salvos. No hay, digamos, falla en Dios. Pero de que no son salvos hoy día, de que debemos seguir anhelando y orando por ellos. Igualmente por otros también. No hay preferencia a ellos, qué sé yo, ¿no? Pero también debemos entender, debemos anhelar y orar también por los judíos, para que puedan ser salvos. Ahora, si no se conviertan así en grande ellos, es por un misterio. Es por un misterio. Este misterio vamos a escuchar la próxima semana, en Romanos capítulo 11. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor.